Quiero saludar a todos los que se conectan a través de este mensaje. Mi nombre es Luis Áviles, de aquí desde Casa de la Fe, Bronce York. Hoy yo traje una semblanza acerca de el propósito de las pruebas en la vida cristiana es hacerte victorioso. Dios nos ayude. Vamos al libro de Hechos, capítulo 14, versículo 21 y 22. Para que usted sepa, el libro de los Hechos es la fundación de la iglesia primitiva, la primera iglesia. Hechos 14, 21, 22 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero vamos a los primeros versículos de ese capítulo. Hechos 14, versículo desde el 1 en adelante. Vamos al versículo 1. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Sigue la lectura y mire con detenimiento lo que yo voy a estar diciendo de la lectura. Sígala, mire esto. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron los apóstoles a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Aquí estamos viendo una situación que los apóstoles entraron en esta zona que se llama Iconio, que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y estaban hablando en la sinagoga, y una gran multitud de los judíos y asimismo de griegos se estaban atónitos con el mensaje de los apóstoles. Pero los judíos, para que ustedes vean que había una lucha entre el cristiano y el judío, a los judíos que no creían en ese mensaje del evangelio de Cristo, corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, allí hubo tremenda trifulca y comenzó una persecución tremenda. Vamos al versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies. Sigue el versículo 8. Cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y el cojo saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, un dialecto: dioses bajo la semejanza de hombres
han descendido a nosotros. Y a Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Esos eran los significados de Júpiter y Mercurio. Para que vea que esta gente, descendencia griega, le pusieron nombre por el milagro que el Espíritu Santo había dejado que Pablo manifestara. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y trajo guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios por lo que había pasado. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas en señal de cilicio, en señal de arrepentimiento frente a Dios, y doblegando su espíritu ante Jehová, y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, y llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. En otras palabras, los tipos mataron a los toros y mataron a medio mundo y le hicieron sacrificio a Pablo y a Bernabé. En esta historia, tomo esta historia porque es principio de lo que se llamaba la iglesia primitiva, y por los tropiezos y por todas las situaciones que la iglesia primitiva pasaba. En una ocasión, y yo leía esto en un libro que tengo de cuentos y de simbolismos y de anécdotas, leí esto que me parece muy interesante, que va continuo al tema que yo vengo a disertar. El propósito de las pruebas en la vida cristiana es que tú seas victorioso. Eso es. Una mujer, esto lo leí, lo saqué de este libro, que había perdido a su hijo, se acercó muy desconsolada, entre amargas lágrimas, a un famoso filósofo chino y le dijo: maestro, consuela mi pena, si tan solo tu sabiduría pudiera devolverme a mi hijo. El filósofo chino le dijo: claro que puedo, seguro que sí, pero lo lograré solo si me traes un poco de hierba del huerto de una familia que no haya conocido sufrimiento. La mujer se fue por todo el barrio buscando una familia que no haya conocido sufrimiento. Entró a la primera casa y le dijo: ¿ustedes nunca han sufrido? No, estamos en sufrimiento todos los días. Ok, pues aquí no está la hierba que estoy buscando. Fueron a la otra puerta, hizo la misma pregunta. Fue a la otra puerta, hizo la misma pregunta. Fue a la otra puerta, hizo la pregunta. Terminó acá en la esquina del barrio, el barrio Pájaro, allá en Toa Baja. Decidió volver, vagó por muchos sitios, centenares, y fue a donde el filósofo chino y le dijo: señor filósofo, ya estoy consolada. En todas las familias he hallado lágrimas. Con esta expresión de esta mujer, ¿quién en esta vida no ha pasado sufrimientos? ¿Quién en esta vida no ha pasado pruebas? ¿Quién en esta vida no ha pasado aflicciones? Cuando hablamos de estos versículos que hablamos en el libro de los Hechos, hablamos de dos personajes
importantes en la palabra del Señor. Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos a continuar en el camino del evangelio, aún en medio de todas las tribulaciones. Y yo vengo a traerte diferentes propuestas, según lo escrito, que van a dejarte saber por qué las pruebas te van a hacer victorioso. Porque sin prueba no vamos a alcanzar la victoria. Sin lucha no vamos a alcanzar la victoria. Sin la guerra no vamos a alcanzar la conquista. Las dificultades son seguras en la vida del creyente, pero todas las pruebas tienen un propósito de parte de Dios. Toda la fe no invalida lo duro del proceso. La fe no invalida que nosotros vamos a pasar por todas las tribulaciones. Él nos deja una promesa. Y una promesa que yo les he repetido múltiples ocasiones. Que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Mas confía que si Él lo venció, tú también lo vas a vencer. Juan 16:33. El primer propósito: la prueba fortalece nuestra fe y nuestro carácter. Ya ustedes saben el testimonio de mi esposa, de mi testimonio con mi esposa. Que lo primero que yo quería decir, yo le dije a ella: tú no vas a cantar más. Yo te voy a poner en una burbuja de cristal. No quiero que nadie se te acerque con un virus de COVID. Y dicho sea de paso, saludo al pastor Elliot, que está con COVID medio mundo por ahí. No quiero que nadie se te acerque. Vas a tener que andar no con una máscara, con 5 máscaras. No quiero gente en mi casa y tú y yo nos vamos a encerrar en un cuarto y no vamos a salir de ahí. Mando Armandito y Yaro y la pastora Wanda Rolón. Eso es lo peor que tú estás haciendo. Porque ¿cómo tú te vas a encerrar con tu esposa en un lugar y la vas a sacar del medio para que nadie la mire? Cuando la alabanza rompe cadenas, la alabanza rompe las pruebas. Cuando la alabanza es el antídoto ante la depresión, ante la debilidad, ante de toda situación. Cuando un pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Aleluya. Pues yo hice caso a la voz del sabio de los sabios. Y mi esposa es un testimonio de eso. Romanos 5, 3 y 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce desespero. ¿Cómo dice? Paciencia. Entonces, llegamos a la conclusión que el detonante de la paciencia lo es que, Johan, la prueba, la aflicción, papito. Yo te lo decía. La prueba. Si tú no tienes pruebas, tienes que preguntarle a Dios qué está pasando en mi vida. Algo está malo aquí. Y uno de los propósitos de las pruebas en nuestra vida es formar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. Podemos vivir toda una vida pecando a diestra y siniestra y yendo a una iglesia para tratar de convencer mi intelecto y mi conciencia, pero la verdad es que el corazón está podrido, lleno de pecado. Pero ese mismo corazón que peca desmedidamente, cuando viene la situación y viene la prueba, lo primero que hace es que alza sus ojos ante Dios y dice: perdóname por toda mi vida pasada, toma mi vida y hazla de nuevo. Aleluya. Por eso es importante entender que la prueba forma nuestro carácter y fortalece nuestra fe. Pablo dice que las tribulaciones producen paciencia. Y lo dice Santiago en una parte. Y la paciencia
prueba. O sea que no te quedas ahí. Escúchame. Mira para acá. Que no te quedas ahí nada más. Escúchame, mira para acá. Que no te quedas ahí. Pues pasó la aflicción y llegó la paciencia. Ahí no se queda. Ahora viene la prueba. Várgame, Dios, várgame. Esto no termina. O sea que hasta que lleguemos a la celeste morada, vamos a estar pasando pruebas y aflicciones. Y es fácil esto. Esta palabra prueba se traduce, y me parece muy interesante, del griego dokimé. Y esto me parece interesante, que se puede traducir como experiencia, mérito o carácter. Por eso, cuando hablamos de Romanos 5, 3 y 4, yo busqué diferentes versiones que me parecen muy bonitas. Romanos 5, 3 y 4, en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Óyeme, porque es de verdad que hay es contraproducente y es paradójico decir que tú te glorías, que tú te sientes feliz en una tribulación. Y explícame cómo se come eso. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza. En otra versión hispanoamericana del 95 dice, al mismo tiempo nos sentimos seguros incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia, que la paciencia nos hace madurar y que la madurez aviva la esperanza. Dale un gloria a Dios bien fuerte. Aviva la esperanza. Entonces dijimos que el primer propósito es: forma tu carácter y forma ¿qué? Tu fe. Anota por ahí. Segundo propósito. Yo siempre digo que la aflicción y la prueba es cuando se revela el verdadero tú, el verdadero yo. Ahí, tú no viste eso un par de años atrás con la pandemia. ¿Qué pasó ahí? Explícame qué pasó. Todo el mundo estaba... Ahí salieron las verdades. El Señor solamente mandó un poquitito de COVID para saber quién era y quién no era. Pastores cerraron las congregaciones. Hasta el sol de hoy se cerraron las congregaciones. Várgame. Pastores se volvieron locos. Porque su esperanza no está en Cristo, está en lo que es financiero, en los diezmos y las ofrendas. Me voy a ir de ahí, me voy. No me agite que hablo. Segundo propósito, mostrar nuestra fidelidad a Dios. A ver de qué estamos hechos de verdad. Ser fiel a Dios, escribo, cuando todo va bien, es un quitao. Todo el mundo viene a la iglesia. ¿Cómo está? Victoria. ¿Todo está bien? Tacho, se pone mejor, se daña. Solo Dios hacia el hombre. Otro domingo. ¿Qué pasó? ¿Dónde tú estabas? Ay, pastor. Pasó un problema en el trabajo, me botaron. ¿Y por qué no viniste domingo? No me sentía a gusto porque mi espíritu estaba contristado. Ser fiel a Dios cuando las cosas van mal es algo diferente. Ahí es cuando Dios sabe de que tú estás hecho. Las pruebas en nuestra vida son una oportunidad para demostrar una fe genuina. ¿Sabe lo que hemos pasado en 5 años? Pregúntale a esa mujer ahí. Pregúntale lo que hemos pasado. Que si la oficina cerró, que si no nos podemos mudar. Y yo esto no se lo digo a ustedes porque hay chismes internos que se quedan entre nosotros. Pues ¿cómo nosotros le vamos a estar dando a ustedes malas noticias? Me van a volver locos.
que si no se puede, que si esto no va a pasar, que si esto es un problema, que si no aprobaron esto. Todavía tenemos una situacióncita por ahí pequeñita, pero ya de así de grande a lo que estamos viendo no es nada. ¿Cuál es nuestra posición? Seguir confiando en el que nos llamó, porque Él sabe cuál es el resultado de la prueba. Dice Primera de Pedro 1, versículo 6 al 7. Me encanta, le he cogido un swing a las cartas de Pedro, pero qué bellas están. Pedro, después de el cambio, Primera de Pedro 1, 6, 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Cristo el Hijo de Dios. Por eso Satanás siempre buscará ocasión para hacernos tambalear en nuestra fe. Por eso también Satanás pidió una oportunidad para sacudir la fe de Pedro. Y esto a mí me pareció muy ilógico, porque Pedro andaba con Jesús, pero no conocía quién era Jesús. El que anduvo con Jesús en ese momento tenía dos opciones: o creerle o no creerle. Dice Lucas 22:31. Dijo también Jesús: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo le he rogado. Oye, esta parte a mí, esto lo discutimos después, esto podemos hablarlo después. Pero yo he rogado por ti. Estamos hablando de Jehová, del Dios encarnado. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En otras palabras, el que está a tu lado está intercediendo por ti. Aunque el enemigo te esté zarandeando, hay uno más grande que está contigo, que no te ha dejado, que no te va a dejar. No importa el diagnóstico, no importa lo que diga el jefe, olvídate del vecino. Contigo hay uno más grande, más fuerte, que se llama el poderoso gigante. Tercer propósito. Primero fue formar tu carácter y tu fe. El segundo fue mostrar nuestra fidelidad a Dios. Y el tercero, llevar mucho fruto y bendiciones. Juan 12:24. Dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En este versículo, si no se interpreta correctamente, te puedes enredar más que un plato de espagueti. Aquí lo que quiere decir claramente Jesús en este versículo es que si tú mueres sin haber activado tu talento, se murieron los frutos que tú podías dar. Por eso las mayores bendiciones y victorias de nuestras vidas se obtienen después de atravesar dificultades, pruebas, aflicciones y tribulaciones grandes en nuestra vida. Y te lo voy a probar, José tuvo que sufrir el desprecio de sus hermanos, fue vendido por sus hermanos, ser vendido como un esclavo e ir a parar a la cárcel. La mujer de Potifar le estaba tratando de seducir y trató de correr, y corrió, pero pagó por un crimen que no hizo antes de llegar a ser el gobernador de Egipto. Porque la prueba, como decía Magdiel aquel día, decía claramente: imagínate haberle dicho a Jehová:
a José: tú vas a pasar todo esto, pero vas a ser jefe de Egipto, gobernador de Egipto. Si lo hubiese dicho, pues mira, hubiese sido fácil pasar la prueba. Pero el que te da la prueba es el único que sabe la salida de la prueba. Sé fiel hasta la muerte, que Él te dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en todo. Sé fiel a tu familia. Sé fiel a tu esposa. Sé fiel a tu esposo. Sé fiel a tus hijos. Sé fiel a las leyes de este país. Sé fiel al trabajo. Sé fiel a tu pastor. Sé fiel a la iglesia, y Él te dará la corona de la vida si le eres fiel al Señor. Aleluya. Jacob tuvo que sufrir terriblemente. Oye, Jacob la pasó triste. Tenía un revolú. Fue por la bonita y le dieron la menos bonita. Y tuvo que trabajar mucho más años para poder conquistar. ¿Qué nos enseña? Que para tú poder llegar a buscar algo lindo, tienes que trabajar doble. ¿Ah? Pablo tuvo que sufrir grandes dificultades para poder llegar a ser el gran apóstol de los gentiles. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que atravesar por los martirios más difíciles del Calvario para poder resucitar en gran victoria. La vida cristiana, para tú tener una vida victoriosa cristiana, es aquella que se vive por fe totalmente. Es una entrega constante a Dios en fe. La vida cristiana victoriosa está arraigada y fundamentada en nuestra fe en Cristo. Porque no lo hemos visto. ¿Ah? ¿Qué nos dice que lo que estamos predicando es cierto? ¿Qué le dice a usted que lo que estamos predicando es cierto? ¿Alguien me puede contestar rapidito? ¿Qué le dice a usted que lo que estamos predicando es cierto? ¿Cómo usted sabe que lo que estamos predicando es cierto? Nadie contesta. Porque lo creemos por fe, que Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y que, como dice la palabra, más de 500 lo vieron. Nuestro Dios es siempre victorioso. Y no importa el enemigo, no importa lo que el enemigo ponga, no importa el enemigo. Siempre Él ha vencido y siempre vencerá. Y Él venció a Satanás. La vida cristiana victoriosa es una que se vive triunfante todos los días. Me encanta hablar con gente optimista. Me encanta hablar con gente optimista. ¿Qué es el optimismo? Que usted vea las cosas correctamente, positivamente, aunque no las veas, verlo espiritualmente, que está hecho. Esto lo he contado antes, lo vuelvo a contar. Cuando me dio el tabaracatíbir en el corazón la primera vez, hace años. Alguien fue al hospital y me dijo: mi abuela se murió de eso. Y yo: eso es tu abuela. Y cuidado si te mueres tú. Yo no me voy a morir. Date para allá, no me esté hablando de esas cosas. Porque siempre el pesimista viene con los ganchos para tratar de consolarte. Mira qué clase de consuelo. Con enemigos así, ¿quién quiere enemigos? Pero con amigos así, ¿quién quiere enemigos? Y cuando tú hablas con optimismo, hablas en fe, tú estás viendo las pruebas como un trampolín para poder conquistar la tierra prometida, para poder conquistar, para que Cristo se manifieste en tu vida. Termino. El justo vivirá por fe. Y es imposible recalcar demasiado la importancia de la fe en nuestras vidas. Casa de la Fe, hoy comenzamos un nuevo capítulo en nuestro libro. Y nosotros no queremos ni pedimos. Yo dejé de pedir
cantidad de gente. El Señor en una madrugada me habló clarito y me dijo: no me pidas gente, porque con los que tienes tú no puedes. Esfuérzate por cuidar esas y corregir a esas con el evangelio que yo te he dado. Por eso es importante que usted entienda que nosotros vamos a vivir por fe hasta que Cristo venga. Es imposible que usted se levante y se acueste sin recordar a aquel que murió en la cruz por ti y resucitó al tercer día. Primera de Juan 5, 4 y 5 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero la fe, ¿en qué? No pare de sufrir, que eso es lo que estamos predicando aquí los domingos. Cuidado con la falsedad. No es la superfe, no es fe en la victoria, es nuestra fe en Cristo Jesús. Esa es la verdadera fe, que sabiendo que no lo vimos, pero creemos que Él pasó por esta tierra, que no lo vimos resucitar, pero mi hermano y aquellos hermanos que estuvieron allí lo vieron resucitar y vieron que Él caminó. Que aquellos ángeles, cuando fueron y se encontraron con la gente en el camino de Maús, Cristo estaba en el medio y no lo pudieron reconocer. Quiere decir que es correcto y es verdad lo que yo estoy predicando, y lo predico por fe. Si hasta aquí Dios nos ha traído, Él se encargará de llevarnos hasta el próximo lugar en el momento que Él quiera. Es el momento que Él quiera. Solamente seamos fieles al Señor. Estamos en un lugar que predicamos la palabra, que predicamos el evangelio de Cristo, que predicamos la doctrina bíblica, no predicamos leyes. Estamos en un lugar donde cada persona está siendo fundada en la palabra, y por ende tenemos que seguir estudiando, escudriñando, leyendo, viviendo y enseñando la palabra de Dios, porque ahí está fundada nuestra fe. Le damos la gloria al Señor. Las pruebas y las aflicciones están para formar tu carácter, para hacernos cada vez más victoriosos en Cristo Jesús, más que vencedores en Él. Padre, gracias. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.